Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy, para nosotros es un placer contar con la presencia de doña Elena Vilella de Paliza, quien es empresaria y en este momento miembro de la Comisión de la Reforma Policial. Gracias por estar con nosotros, doña Elena. Gracias, es un placer y la verdad un privilegio estar con usted. El privilegio es nuestro. Gracias por contar con su presencia. Doña Elena, vamos a iniciar un poquito, hablar de usted, porque hay mucha gente que realmente, yo no digo que quiere saber quién es Elena Vilella de Paliza, porque eso lo conocen muchos dominicanos. Yo quiero la parte suya de lo importante que ha sido el rol que usted ha desempeñado en todas las áreas que ha participado, el área empresarial, el área social, y sobre todo usted ha sido presidenta del CONEP, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, creo que de la Asociación de Industria también. Y esa participación que usted ha tenido, tanto como empresaria como mujer, y que ha sido parte de los procesos de reformas más importantes de nuestra historia, por lo menos del grupo de personas que tenemos, estas generaciones que estamos viviendo. Hablen un poquito de ese rol que usted ha desempeñado en estos años, en esas diferentes entidades. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo empecé a trabajar joven y básicamente un buen día me llaman de Ángel, me llama un amigo que quiere que participe con Ángel. Y mi primera reacción, oye, yo estoy casada, tengo hijos, estoy trabajando, tengo mi rol de esposa, de madre, de familia y demás. Cóntrale, no sé cuánto. Y la verdad es que acabé aceptando. Y cuando empecé a participar en Ángel me di cuenta que uno puede aportar, que no solamente uno aprende mucho participando de una institución empresarial, sino que uno puede aportar ideas, aportar y trabajar y proponer proyectos, cambios, transformaciones que ayudan a nuestro país a crecer. Y básicamente en esa línea yo decidí que, vale la pena. Y eventualmente, en un momento dado, entré en la directiva de la Junta Agroempresarial y acabé siendo su presidenta. Y luego, pues sí, seguí por la Asociación de Industrias y el CONEP, y realmente lo que uno se da cuenta es que uno puede aportar. Y que los que estamos en posiciones de poder hacerlo, debemos hacerlo. Cuando se habla de esos aportes, tradicionalmente, los que conocemos esas estructuras, dicen cuál es la función de ellas, y siempre, claro que sí, es representar los intereses y lograr los intereses primero de esos sectores que se representan. Pero en el caso suyo, siempre hemos notado, y de muchas personas que participan, que hay algo más. Muchas veces tú dices, se sacrifican posiciones de los sectores, se negocian a cambio de buscar soluciones nacionales a problemas sociales, problemas del país. Esa parte, doña Elena, es muy difícil tú decir, yo estoy aquí para defender los empresarios, pero en este momento lo que conviene es que cedamos un poco y que tomemos una decisión, porque es la que le funciona no a los dominicanos. Esa parte es muy difícil. Para nada, fíjate, nosotros inicialmente las instituciones se crearon para defender en los años 60, cuando se creó el CONEP y en los años, hace años, ¿verdad? Pero en los 60, en los 70, la tradición realmente era de defensa un poco, era como una especie de barrera para defenderse. Sin embargo, por ahí por los años 90, eso empezó a cambiar. Eso empezó a cambiar, en esa época se fundó Educa, que es una institución sin fines de lucro para trabajar por la mejora de la calidad educativa, que la fundó don Gustavo Tavares, y que definitivamente su orientación era era mejorar, era darle la oportunidad a la gente de crecer a través de una mejor educación. Y ahí es que él, con esa vocación y ese interés, se dedica a realmente invertir tiempo y esfuerzo en hacer una institución que trabajara por la mejora de la calidad de la educación. Posteriormente, después, el mismo CONEP transforma su forma de actuar en la época de Celso, de José Manuel,
donde básicamente el mismo don Giorgi Arseno, antes que ellos, que los presidió, y su interés iba mucho más allá que defender intereses. Y cambió hacia la necesidad de ser proactivos en la transformación de nuestro país. Hay varias cosas que son importantes. Primero, fíjate, a mejores oportunidades, a mejores empleos, a mayor crecimiento, tenemos mejores consumidores, pero también tenemos un país más seguro. También vemos mejoría y posibilidades de invertir. Porque la realidad también es que es un interés no solo de nosotros, sino de todos los ciudadanos, que hagamos lo que estamos haciendo y participar activamente. Porque inclusive una empresa no vale nada en un país donde no hay paz social, donde no hay desarrollo. La misma seguridad jurídica que y ustedes la han seguridad invertido. jurídica es crítica para el sector empresarial. Yo no sé si tú recordarás las convenciones de esos años, que las prioridades que salieron fue primero que nada la justicia, y que hubiera una justicia objetiva y segura, oportuna para todos. Pues desde el más pobre hasta el ciudadano de a pie, hasta las empresas, pero que fuera una justicia que funcionara. Y fíjate cómo se fue trabajando y finalmente en el 98 vino ya el cambio de todos los jueces de la Suprema, no sé si recuerdas, y una serie de normativas que entraron. ¿Por qué hacer esto? No es solamente que es fundamental para que el país esté mejor, no es solamente para que nuestra gente pueda crecer. Hay una satisfacción, primero que nada, personal, de solidaridad por parte nuestra, de dar este tiempo, que todo lo damos pro bono, en el ánimo de que transformemos, de que cambiemos hacia lo mejor. Pero también es cierto que en la medida que tienes un mejor país, mayores oportunidades, tienes y estás trabajando para el futuro de tus hijos, estás trabajando para el futuro del país y también estás creando mejores consumidores. Porque en la medida que el ciudadano mejora su capacidad de consumir y de crecer y de participar, en esa misma medida crecemos todos. Hay una parte que usted mencionaba y es, ok, vamos a hacer cosas que mejoren nuestro país, pero hay instituciones, y hay otra parte que siempre he tenido dudas, y es cuando hay instituciones que tienen su objeto muy específico. La Asociación de Industria defiende la industria y la República Dominicana con todo lo que eso tiene, pero la industria. Sí. La Asociación de Hoteles defiende los hoteles, pero hay instituciones como el CONEP o como el mismo ANGE, Así es. que yo le digo el CONEP chiquito, ¿verdad? El joven. El de abajo, el joven. El de los jóvenes. Tienen sus miembros, para que la gente entienda, Sí. son todo este tipo de instituciones. Por ejemplo, tú coges el CONEP y tú dices, los hoteleros son miembros del CONEP, los industriales son miembros del CONEP, los telefónicas, el sector financiero, o sea, todos los sectores como sectores son miembros de estas instituciones. Hablábamos hace un ratico de intereses, los intereses particulares del grupo o los intereses, nacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un CONEP dice, nosotros estamos aquí, tenemos que impulsar ciertas leyes? Pero ¿qué hacemos? Impulsamos una ley que ayude al sector exportador o al sector importador, por ejemplo, que son miembros los dos, o una ley que dice, una reforma fiscal, que diga, esta me perjudica al sector, me puede quitar los incentivos al sector turismo, pero a lo mejor me le da incentivo a este. ¿Cómo se manejan esos intereses dentro de esos grupos tan grandes? Bueno, mira, primero que nada, las instituciones particulares enfocadas hacia la industria, hacia el turismo, obviamente trabajan las áreas que afectan a sus sectores. Pero como te decía, van más allá, porque trabajan en tratar de mejorar la educación de la gente que contratan, en mejorar sus ingresos, en mejorar la calidad del trabajo. Pero también tienen que mejorar su servicio porque tienen que competir. Entonces, ahí hay dos tensiones que obviamente se dan en todos los sectores. La calidad del servicio, la calidad del producto, pero también tienen que competir con otros que producen los productos. Somos un país mucho más abierto hoy día que lo que era hace 20, 30 años. Y eso obviamente nos lleva
a esa necesidad. ¿Cómo se conjugan esos intereses? El CONEP realmente tiene un rol fundamental de trabajar en los intereses generales del país como nación y los intereses de los propios empresarios también. Pero yo creo que lo importante es que vean que la filosofía de todos ha cambiado, porque hace años que muchos se entendieron, y cada vez más, y la verdad la mayoría hoy día, que es importante trabajar por el país, por la nación, aunque haya sacrificios en el proceso. ¿Cómo se hace ese tema cuando hay intereses encontrados? Obviamente el CONEP tiene que trabajar con ellos y trabajar a lo interno para tratar de buscar una solución que sea buena para todo el mundo. Entonces sí hay sus tensiones, siempre las habrá. Bien. Y especialmente en las reformas fiscales son mucho más complicados, ¿verdad? Porque nadie quiere que le pongan más impuestos, pero todos sabemos que hay que contribuir. No, y a veces entonces, uno va más cargado que otros sectores. Hay sectores que van más cargados, hasta por razones ambientales, por razones del tipo de industria o de área donde trabajan. Yo creo que lo importante es armonizar y ser capaz de armonizar esos intereses a nivel del comité ejecutivo y el propio presidente del CONEP, que tiene un rol difícil. Es un gran sacrificio, la gente no se imagina, pero es un trabajo arduo que hacemos pro bono, de nuevo, lo hacemos sin interés personal. De esa parte le quería conversar, le quería preguntar, cuando podemos mencionar mucho, y hemos tomado el tema del CONEP, porque no solo se trata del CONEP, se trata de muchas instituciones, y vamos a terminar ahora hablando de la reforma policial, que es yo diría que es un área que usted se ha involucrado y hablaremos de ella. Pero podríamos mencionar, tomemos el CONEP. Menciona Fijos. Tomemos el CONEP. Menciona Fijos. Tomemos el CONEP. Tú puedes mencionar Celso Marrancini, tú puedes mencionar Pedro Brache, Elena Villella, ciertas personas que tú dices han estado ahí y han trabajado por su país y han dejado una marca, pero también dejaron su familia, dejaron el tiempo que se consume adentro, la gente cree que eso es dinero, que apoyan, no, eso es un trabajo. Para nada. El reconocimiento a todo esto, usted es la mujer, ha trabajado siempre mucho, la gente no sabe que le da mucha importancia al área de la educación, a que nosotros tenemos que prepararnos como país. ¿Y cómo usted se siente con el reconocimiento a todo esto? ¿Vale la pena? Mira, yo lo hago por convencimiento. Habrá personas que lo entiendan y que lo aprecien, lo hay. Ahí hay personas que no lo entienden ni lo aprecian. Y eso uno tiene que respetarlo. No, la gente que cree que ustedes los empresarios están buscando su cuarto y donde quiera que hay negocio y eso. Claro, pero al revés, la gente no se da cuenta que es un sacrificio de tiempo y un montón de cosas. A veces en mi oficina se regados. Pero doña, venga, que es lo suyo, mire, venga aquí, que es aquí que la necesitamos. Y yo siempre le digo, sí, está bien, pero entiendan que nosotros queremos hacer más cosas y todo el mundo lo entiende y así lo respeta. Pero tómate Fijos también. Fijos trabaja ¿por qué? Por una democracia fuerte, por mayor institucionalidad en el país, por un Estado de Derecho que funcione. Y eso es importante para todos y cada uno de los ciudadanos. Es fundamental. Y el sector privado creó Fijos. Y así como Fijos hay muchísimas que te puedo mencionar, la propia Bolsa de Valores, que si lo piensas realmente, lo ideal hacia el futuro es que nuestro ahorro nacional sea el que financie el desarrollo de las pequeñas, de las medianas y de las grandes empresas, para que financie el desarrollo del país. Entonces, la misma participación de ustedes en Infotep es importantísima. Sí, ahí aportamos todo el tiempo, así es. Ahí aportamos recursos y aportamos todos al final, pero el empresariado tiene una carga con el Infotep importante, que es precisamente para educación técnica. No, y tienen una silla en el Consejo de Infotep que regula y da muchísima... que ayuda, porque como bien tú dices, tenemos una o dos sillas, no me acuerdo cuántas. Pero un voto es importante para que las cosas, por eso esas instituciones van también con los años, porque la misma seguridad social también es importante. No, y mira, por ejemplo, hay cosas que se tratan de trabajar. Las propias universidades tienen que prepararse, los profesionales, para lo que el mercado va a demandar.
porque tú no quieres que todos tus jóvenes se preparen para cosas que el mercado no les va a reconocer su preparación O que y no a vayan a tratar tener y a trabajo. conseguir un buen empleo, exactamente, y un empleo donde puedan crecer. Entonces, por ejemplo, en el CONEP y en las instituciones tenemos reuniones con cierta frecuencia con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el propio Infotep. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos estas necesidades. Si ustedes van a entrenar, si van a preparar nuevas carreras, por favor, alíñense con lo que va a ser el mercado de trabajo en los próximos años. Y es un proceso, siempre está la prioridad de cómo cada institución, sea pública o privada, entiende que debe desarrollar y aportar desde el área donde está trabajando. Sí, pero al final el esfuerzo conjunto, que por eso las alianzas público y privadas son tan buenas, en el sentido de que alinean esos intereses y muchas veces se logra mucho mayor inversión en los mismos y mucho mejor resultado. Si usted tuviera que evaluar su sector, el sector empresarial al que usted pertenece, en los años, es decir, ¿cómo ha reaccionado ante todos estos cambios, a estos apoyos? ¿Le ha reaccionado? ¿Respalda el sector empresarial completo todo esta medida y se va acoplando con el tiempo? ¿Entiende todo esto? Claro que lo entiende. ¿Está claro conforme que lo entiende. usted como actuó su propio sector? Mira, en todos los sectores, siempre hay cosas que se hacen mejor y cosas que no se hacen tan bien, porque a lo mejor se trata de hacer una cosa de la mejor forma posible y a lo mejor no es la mejor. Pero fíjate, por ejemplo, ahora está el CONEP, que está haciendo su convención empresarial y ha ido por las distintas regiones del país recolectando las prioridades de los pequeños, de los medianos empresarios y de las grandes empresas para ir preparando una agenda nacional del empresariado. Esa agenda que fluye de esa convención es fundamental. Lo hacemos cada 2 años y básicamente ayuda a que todo el mundo pueda conocer cuáles son los intereses de los pequeños, de los medianos, se recogen, se trabajan políticas económicas. Después, al final, hay una sesión plenaria donde básicamente se acuerdan y se consensuan las propuestas finales de lo que se entiende debe ser esa agenda para trabajarla. Entonces, son esfuerzos conjuntos que sí hacen la diferencia y sí valen la pena. Bien. Miren, aunque usted muchas veces no quiere, uno percibe hablar cosas de usted, hay una parte final en este segmento que debemos que usted nos la debe de aclarar y mucha gente quiere saber. En el área empresarial, ¿cuál es la actividad económica, cuáles han sido las actividades económicas que se ha desempeñado Elena Vilella? Bueno, yo me inicié realmente en el área agropecuaria. Inicialmente estuve hasta el año 98 muy involucrada en todo lo que era agropecuario y agroindustrial. Y después realmente pues invertí en el sector eléctrico y tengo varias empresas que incursionan en distintas áreas, siempre con un norte de dar el mejor servicio a nuestros clientes, de tratar de ser competitivos, de no fallar, de tener siempre producto para ellos en la forma más conveniente para el propio cliente. Y yo creo que como todos los empresarios tratamos de hacerlo lo mejor posible. También tratamos de tener gente muy buena, de que puedan crecer, de que los apoyemos a distintos niveles en su educación y en su entrenamiento para poder crecer. Y así como lo hacemos nosotros, lo hace muchas empresas y también se trabaja a nivel institucional. La otra cosa a nivel personal que te puedo decir es que siempre el tema de la educación para mí ha sido fundamental y por eso me han visto participar en muchas actividades, o bien desde las instituciones o bien en esfuerzos personales con nuestras empresas. El medio ambiente para mí y la sostenibilidad de nuestro país es fundamental. Entiendo que a veces nos radicalizamos y que tenemos que trabajar como nación para ser razonables y ser inteligentes en que nuestro desarrollo lo hagamos de una forma sostenible en el tiempo y que sobre todo le demos la seguridad a nuestras nuevas generaciones, a las que no vienen. Tenemos que dejarle ese camino trillado y hoy día tenemos grandes retos, grandísimos retos. Hoy día se habla de inteligencia artificial,
se habla de que va a crear temas de empleos y demás, pero por otro lado también se crean otros empleos porque el ambiente se dinamiza y se van desarrollando nuevas oportunidades. Y yo creo que el reto precisamente es alinear la educación, fortalecer nuestras instituciones y hacer la diferencia. Y si tú te fijas en nuestro país, la verdad es que hoy día somos modelo para muchos. Y la gente dice, ¿cómo lo han hecho? Pero ¿y qué es lo que han hecho? Y realmente yo creo que ese esfuerzo del sector privado ha ayudado mucho. Pero también hemos logrado y nuestros gobiernos han sido capaces de trabajar y tratar de aunar esfuerzos. Y yo creo firmemente que cuando todo el mundo empuja hacia un mismo lugar, avanzamos. Bien. Y yo creo que podemos sentirnos orgullosos, no sentirnos cómodos, sentirnos orgullosos de dónde estamos, pero seguir trabajando arduamente cada día por mejorar más y sobre todo por fortalecer las bases de la fortaleza de nuestra democracia, fortalecer la institucionalidad del país y el Estado de Derecho, mejorar cada día más la justicia para que sea oportuna y para que sancione a los que incumplen la ley, pero también libere a aquellos que por cualquier razón pudieran ser sometidos si no fuera justo. O sea, esa objetividad y esa, digamos que decisión oportuna de nuestro sistema judicial es fundamental para el desarrollo, es fundamental para el ciudadano, pero sobre todo también para el ciudadano de a pie, para que les respeten sus derechos, porque mira, todos tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Entonces, exijamos nuestros derechos, pero cumplamos todos con nuestros deberes. Y tú sabes que en eso nosotros siempre hemos empujado e insistido que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, que todos tenemos que empujar en la misma dirección, pero que para poder exigir también tenemos que cumplir. Hay otra parte que a usted se le olvidó ahí cuando habla de todo lo que necesita y de lo que usted quiere para nuestro país. A usted se le olvidó mencionar la seguridad ciudadana. No se me ha olvidado. Yo creo y le voy a hacer ahora yo una confesión, que aunque estoy escuchando desde hace meses, muchos meses, el nombre de doña Elena Villella en el área de reforma a la policía, uno no había entendido todo esto. Y en una presentación que nos realizó el presidente de la República sobre la seguridad ciudadana y la reforma de la policía, el presidente reconoció a Elena Villella de Paliza y a 2 o 3 personas que están dentro de este consejo, ¿verdad? De esta comisión de reforma a la policía, el trabajo incondicional que están realizando en este sentido y en este momento. Si usted trasladó todo eso que usted ha hecho a nivel del empresariado, ahora lo está haciendo en adición a un sector como es la reforma a la policía. Esta reforma yo creo que es vital porque, y quiero que nos inicie hablando de esto, ¿por qué usted entra a trabajar en el área de reforma a la policía como consecuencia de un problema que hay, que es la seguridad ciudadana, que genera una preocupación y acciones de parte de nuestro gobierno para mejorar uno de los principales problemas que tenemos? Y una de esas acciones a realizar podrían ser muchas en el área de seguridad ciudadana, pero una de ellas es la reforma a la policía, en la que por lo que vemos, usted no solamente está dirigiendo uno de los pilares de esta reforma, sino que se ha involucrado en todas estas áreas de cuerpo y alma para poder lograr este objetivo. Háblenos de la participación suya en la reforma de la policía y del problema de la seguridad ciudadana. Bueno, mira, primero que nada, tengo que decirte que desde que yo era jovencita, cuando me tocó sacar mi licencia de conducir, de manejar, básicamente recuerdo haber ido a la policía, que en mi casa me dijeron que porque yo quería ir a sacar la licencia, porque parece que eso como que en esa época como que... Sí, te la mandaban a la casa. Te la mandaban a la casa, no sé.
Pero yo dije que no, que yo iba a sacar mi licencia y yo fui a sacar mi licencia. Y obviamente yo me quedé en shock porque lo primero que me dijeron fue, ¿y usted qué busca aquí? Y yo vine a sacar mi licencia, ¿verdad? Y no te voy a contar el resto porque creo que no vale la pena, pero fue una experiencia. Y yo empecé a participar en un programa que se llama el programa Pico, que trabajaba precisamente con el policía comunitario. Y desde esa época que empecé a ver y a entender que nuestros policías recibían primero que nada ingresos paupérrimos desde hace miles de años. Yo recuerdo que eran 2,000 pesos, o sea, y mucho menos que eso también, y que no daba ni siquiera para mantener una familia. Entonces yo decía, pero ¿y cómo le vamos a exigir? ¿Cómo le vamos a pedir que hagan las cosas bien si ni siquiera los tratamos dignamente como nación? Y la verdad que cuando me llamaron para trabajar y ser parte del grupo de trabajo que el presidente Abinader básicamente organizó, o sea, armó, vamos a decir, para precisamente trabajar en un diagnóstico de la reforma de la policía, o sea, qué era lo que había que hacer para reformar y transformar y profesionalizar la policía. Ahí, la verdad que no podía decir que no. Entonces, después de haber estado tantos años, ¿verdad?, con el tema, entonces dije, bueno, vamos arriba, vámonos con el grupo de trabajo. Y la verdad que el grupo de trabajo había 21 personas que hicieron un trabajo extraordinario de distintos sectores. Estamos hablando del diagnóstico. Eso fue el diagnóstico que fue a partir del decreto del presidente Abinader en abril del 21. El diagnóstico lo entregamos en diciembre, trabajamos arduamente, la gente no se imagina lo duro que fue, pero nos dividimos en 3 grupos, uno la parte administrativa y financiera, otro la parte legal, jurídica, de los reglamentos, las leyes y cuál era la situación, y otro en la parte educativa precisamente. Entonces, Rosalía Sosa estaba en la parte jurídica, Muquien estaba en la parte educativa, yo estaba en la parte administrativa y financiera. Y todo coordinado por Servio Tulio, que fue Castaños, que fue la cabeza del grupo de trabajo. Y que ha hecho un trabajo, la verdad que encomiable. No solamente él, sino también todas las personas que trabajaron en ese grupo, que silenciosamente trabajaron durante todos esos meses. Y totalmente, para producir. Y totalmente pro bono. O sea. Totalmente pro bono. No se le paga absolutamente nada a nadie. Y ese diagnóstico, doña Elena, luego de que lo terminaron, estábamos tan mal cuando los resultados fueron tan malos como uno los percibía de afuera. Sí, definitivamente los resultados fueron escalofriantes. O sea, una cosa es lo que uno ve y otra cosa es cuando uno entra a entender qué es lo que pasa. Y la verdad es que es un gran reto. Tiene muchísimos años mal, décadas, como bien sabemos. La policía originalmente emanó del ejército. El personal original de la policía vino del ejército. Entonces, desde trabajar la cultura. O sea, que no es nada más subirle a $500 el sueldo. No, para nada, no. Esto es un trabajo que se está haciendo a todos los niveles. Se está trabajando con la parte educativa, se está trabajando con la cultura, se está trabajando con la instrucción policial a la hora de entrenarlos. Porque, por ejemplo, los temas de cómo desescalar un conflicto, el tema del uso de la fuerza, el tema de cómo se acercan al ciudadano, son fundamentales. Y en este proceso, como tú bien habrás notado, se vio la necesidad de infraestructura, porque las academias estaban en condiciones deplorables e indignas. Finalmente se logró adecuar lo que hoy es la Escuela de Entrenamiento Gaspar Hernández, que se hizo en 8 meses y ahí está. O sea, se adecuó a un hotel existente y hoy día hay una buena academia montada. Me dicen que ahí se pueden tener 1.200 policías entrenando simultáneamente. Simultáneamente, y se puede llegar a más. ¿Y están en condiciones? Sí. Está en condiciones, tiene 30 aulas, sus aulas tienen pizarras inteligentes, pizarras normales, de las que se borran, no de tiza, sino ya la de los marcadores que se borran fácil. Tienen
tienen área para entrenarse, tienen área para aprender a tirar, tienen área para practicar cómo desescalar un conflicto, cómo acercarse al ciudadano, cómo prepararse físicamente también, porque obviamente hay que fortalecerlos físicamente, porque es en la calle que ¿Hay tienen que mucho de trabajar. educación en esto? Hay muchísimo de educación, sí, tanto educación policial como académica. Tenemos que, como bien sabemos, nosotros tenemos nuestras deficiencias a nivel educativo. ¿Qué significa eso? Que el joven que lleva a la policía graduado de bachillerato, también tenemos que fortalecerle su capacidad de lectura comprensiva, mejorar su lenguaje, su capacidad de hacer un buen reporte, que son las cosas importantes, digamos, para la policía. Tenemos que ayudarlos a que tengan inteligencia emocional, porque ellos están en situación de tensión muchas veces en la calle. El patrullero que está en la calle tiene su propio problema. Tiene sus problemas, pero además tiene los problemas de la calle que ocurren todos los días. Entonces, ese policía, ahí tenemos que darle también la tranquilidad de una vida más digna, de un ingreso más decente, que en eso, como usted bien sabe, ha mejorado muchísimo el nivel hoy de ingresos, a nivel de que realmente ya con el próximo aumento que está en proceso ya en estos días, realmente... Ya llegó a $500. Exactamente. Entonces, óyeme, están en otro escenario yo veo porque, que, óyeme, tienen seguro médico, tienen facilidades de transporte ya en distintos lugares, tienen descuentos en los lugares donde compran alimentos, o sea... Es el pilar que le llaman calidad de vida. Sí, y dignificación. Ok, y cuando se habla ya de la parte de educación, es los entrenamientos que se están sacando policías existentes, pero también se están creando policías nuevos. Mira, la policía tiene un círculo normal de policías que salen todos los años, porque se retiran, porque los retiran, porque ya cumplieron X cantidad de años y deben ser pensionados. Esa es la parte, digamos, vegetativa que ocurre, pero también ha habido había una pirámide invertida, muchos arriba y pocos abajo. Entonces, esa pirámide tiene que invertirse a que sea como una verdadera pirámide. Entonces, eso se ha ido trabajando poco a poco, porque primero tiene un costo. Cada vez que se retira hay que pagarle sus liquidaciones, su pensión, lo que sea que le corresponda. Y por otro lado, hay que entrenar abajo para que lleguen mejor preparados. Entonces, estamos trabajando primero en educar los conscriptos, que aunque es despectiva la palabra, aparentemente yo siempre la encontré como un poco despectiva, es la correcta y no solamente se usa en nuestro país, para el joven que entra a la academia, se llaman conscriptos. Esas escuelas de entrenamiento ahí, se ha hecho un trabajo y como te digo, ya hay una operando con todas las condiciones para que no solamente le den los 3 meses que le estaban dando, ahora son 6 meses y se duplicó el tiempo, pero además tienen práctica supervisada cuando empiezan a salir a patrullar. ¿Se le paga a un estudiante, a un policía con conscripto? Sí, se le paga. O sea, esos 6 meses ya reciben... Desde que ellos entran a la academia empiezan a recibir su pago y ya los que acaban de entrar van a empezar a recibir su pago este mes. La parte económica de todo esto, ¿podemos tener dominicanos como usted, funcionarios asignados a estos trabajos de reforma de la policía, dedicándole su tiempo y creando todo, pero sin dinero no hay nada, doña Elena? La escuché hablar de lo difícil, lo costoso de todas estas acciones. No solo a veces hay que construir una escuela, sino a veces también hay que mantener operando estas cosas. Háblenos un poquito de dónde está saliendo el dinero, si tenemos apoyo realmente de nuestro presupuesto, si los presidentes, los gobiernos no asignan recursos a esto, no se logra. El sector privado, si tiene alguna participación. Me llamó la atención en un caso que usted dijo, conseguí unas computadoras para la escuela con educación, que tenían unas computadoras ahí, o sea que también están haciendo serrucho. ¿Cómo funciona todo esto? Mira, yo creo que lo interesante es que las instituciones están cooperando y el sector privado también. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo, pero el Estado también, en el presupuesto del año pasado, por ejemplo, apropió 4.000 millones para la reforma. Que eso 4.000 millones. Entonces, eso incluye los salarios de los policías. Eso es para la reforma. Me imagino que parte de eso es parte de la calidad. Me imagino que parte de eso sale de ahí. Yo no entro en el detalle, obviamente, porque
cada quien está trabajando en las áreas que tiene que trabajar. Yo creo que lo importante es que sepamos, primero, que el Estado está invirtiendo y que está apropiando fondos para la reforma y para que la policía tenga una vida más digna y mucho mejor. Segundo, buscó la forma, y ahí es donde quizá yo entré, que me pidieron que ayudara con lograr que la Academia de Gaspar Hernández se pudiera adecuar ese hotel que había cerrado, que el ministro de la Presidencia identificó casualmente y dijo, eso pudiera ser. Y la verdad que lo fuimos a ver y yo dije, wow. Ese fue un hotel que cerró en la pandemia, ¿verdad? Sí, que no abrió, un poquito estaba antes, cerrado, pero estaba listo. Antes. No, hubo que adecuarlo, hubo que adecuarlo para que fuera academia. Lo que era, tenía como un pueblito príncipe, que eran como una calle con tiendas, y esas casitas, unas más grandes que otras, se convirtieron en aulas, y hoy día tienen sus aulas, como te decía, muy bien equipadas, y los maestros están básicamente, y los docentes están encantados. Entonces, el restaurante del hotel es el comedor de los policías, el comedor, exactamente. El área de eventos es el área de salón de actividades, las habitaciones donde ellos duermen. Porque fíjate que inclusive los salones de actividades sirven para hacer una especie de teatro, donde ellos puedan practicar a desescalar un conflicto, a someter a un ciudadano que está violando la ley. O sea, que tienen playa ellos Tienen playa, pero fíjate que eso es muy importante. Claro. Porque fíjate, esa academia, en buena medida, la adecuaron sus propios dueños. Ellos hicieron la adecuación e invirtieron adelante en ánimo de contribuir y dar para el país. Se pusieron a negociar con usted y usted le exigió que para pagarle el alquiler tenían que arreglársela. Bueno, usted sabe que el señor presidente estaba muy claro lo que quería. Y la verdad que sí, o sea, trabajamos en esa línea y creo que se logró un muy buen acuerdo, donde ellos adecuaron el hotel e inclusive las aulas, que algunas eran muy calientes, ellos les facilitaron ponerle los aires acondicionados, y esa parte nos dimos cuenta en el proceso y realmente ellos lo hicieron. Tengo que decirles también que adecuaron el hotel a lo que nosotros pedimos en el contrato, diciéndole, mira, yo necesito tantas aulas, yo necesito tantas habitaciones para los docentes. Eso empezó a operar el 1 de septiembre y tendría que contarte que fue emocionante ver los conscriptos entrar el primero. ¿Cuántos hay ahora mismo? 817. ¿Fijos? Fijos. Pero más los profesores, los entrenadores. Sí, como 200, entre los docentes, la parte administrativa de manejar la facilidad que está bajo el Ministerio de Interior y Policía, y los propios docentes y los oficiales que tienen que estar ahí, obviamente, el que dirige la academia, el que dirige la parte de instrucción porque policial. Hay que hacer lavandería, comida, toda esa gente. Bueno, tienen una lavandería automática que ellos mismos manejan. Los propios conscriptos lavan su ropa, que antes tenían que mandarla para que se la lavaran en otro sitio. ¿Y la comida cómo se hace? La comida, lo que se hizo fue que el Ministerio de Interior y Policía acordó un contrato con los comedores económicos y le hacen las 3 comidas. Para que sirvan las 3 comidas, sí señor. Y es una comida... Una comida balanceada, el contrato establece inclusive tanto de proteína, o sea, tiene unos menús, no es como que fue así al libre albedrío, no. Está bien especificado, para que los muchachos estén bien nutridos y bien preparados. El primer grupo de 800 conscriptos nuevos que entran a la policía para... van a durar 6 meses, ya está adentro entrenando. Sí, ya está adentro, pero hay otro aspecto que es importante que tú sepas, porque estos son los nuevos, estos ya están dentro, ya están estudiando de otra forma y ellos mismos se sienten diferentes. Y saldrá un producto terminado diferente, un policía con valores, con que sepa manejar un problema, porque a veces uno cree que están bregando con gente de Finlandia, cuando un chofer de carro público te saca un colín o un bate, ¿cómo va a actuar ese policía? Pero por eso es que hay que entrenarlos, hay que ponerlos a practicarlo. Entonces, por eso te decía que esta facilidad en realidad reúne muchas condiciones para hacer una gran academia. Entonces, si usted está hablando de que ya esto está funcionando, en las otras áreas, mencionó calidad de vida, por lo menos a nivel de salario y de seguro médico, ya el policía tiene ciertos cambios, hablando ya de la reforma integral. Si están ya entrenándose es porque la parte de la educación, esos programas
que habría que construirlos, un modelo educativo, un currículum que puedan impartírsele a esos estudiantes. O sea, ¿qué se le va a enseñar? Eso no existía nada. Bueno, había un currículum, existía un pensum. Lo que Pero, pasa es que se hizo un pensum ahora por competencias. Muquien sería una persona excelente para invitar a que te cuente lo que se hizo con ese pensum, porque eso lo trabajaron ellos precisamente. Y básicamente hicieron en resumen, un pensum por competencias en función a lo que necesitaba el policía. Y organizaron además, adicional, que es muy importante que lo sepamos, hay un policía que estaba entrenado en el pensum anterior y que está en la calle. Ese es el que está en la calle. Porque estos que están ahora son los primeros que van ya con el pensum nuevo, ¿ok? Los que están en la academia. Entonces, todos esos que están en la calle, se le está dando lo que se llaman los cursos complementarios. Esos cursos complementarios incluyen temas como... O sea, hay que lavarle la cabeza, fuerza, sacarle todo y ponérselo de nuevo lo nuevo. Bueno, hay que adecuarlos, hay que darle un entrenamiento nuevo de cómo debe de hacer. Déjame decirte, hay muchos buenos. Lo que pasa es que no estaban recibiendo el entrenamiento que tenían que recibir. Ni los recursos. Ni los recursos tampoco, pero ahora, con ese foco y ese seguimiento que honestamente le da el presidente de la República, que es verdaderamente impresionante, cómo ejecutivamente él le da seguimiento a la reforma sistemáticamente. Porque a veces uno ha visto muchas reformas que le dicen, ay, mira, vamos a reformar, y de repente tú te das cuenta que sí, ok, se tomaron la foto, mandaron la qué sé yo qué, pero no está pasando nada. Señores, aquí está pasando muchísimo. Bueno, muchísimo. yo le digo y yo creo que es importante que sepamos que se está trabajando en esos policías que están en la calle para que pueda mejorar la calidad del servicio policial cada vez mejor. Cambiaron el lema también. Ahora es proteger y servir. Antes era ley y orden. Entonces ya la misma mística, el mismo cambio de cultura se está trabajando. Sí, pero mire, eso que usted dice, uno a veces lo analiza desde el punto de vista práctico. Yo trabajaba en un restaurante y a nosotros nos gustaba que nos sentíamos seguros cuando a la hora de cerrar tú veías la camioneta de la policía que patrullaba. Y luego decíamos, ay, pero uno se hizo amigo de esa gente. Debe ser, uno debe ser amigo de ellos. Entonces tú a veces le sacabas un plato de comida, y cuando tú conversas con un policía te dice, mira, nosotros a veces queremos venir, pero a veces el carro no prende, o a veces no tiene gasolina. Oye bien, o a veces no nos dieron carro esa noche porque no alcanzaron. Sí, pero fíjate que cuando se trabajaron todos esos aspectos, incluyendo meter mantenimiento preventivo, incluyendo que le den el mantenimiento que dicen. O sea, se está invirtiendo también en tecnología, sí, y claro, en transporte, sí, y todo eso. Muchísimo en tecnología. Y yo creo que se están haciendo inclusive unas reuniones en el Palacio los lunes, donde el presidente asiste y se reúne con la policía. Muchas veces está, por ejemplo, Jenny Berenice, porque está... o sea, se tiene que trabajar con la justicia también. Tenemos que trabajar con nuestro sistema por eso era que te decía que es tan importante. O sea, la seguridad ciudadana no es solo la policía, pero la policía es muy importante. Entonces se está trabajando con la policía, pero están trabajando también a todos los niveles para asegurarse inclusive que cuando se somete a un individuo que evidentemente ha cometido una sanción, siga por el proceso y no lo suelten, porque eso estaba pasando mucho y se está tratando de que no pase. O sea, si hay una sanción, lo importante es que el proceso de finalmente llegar a que haya una pena, la que sea que tenga que tener, sea oportuno y no que se queden trancados y no se hayan juzgado. O sea, tiene que haber los dos aspectos. También de que haya mucho más justicia a nivel interior de la propia policía. Porque sí, ok, hay una jerarquía, pero hay que respetar los derechos a todos los niveles de los propios policías. Con sus jefes, que no puede ser tan, vamos a decir que tan autoritario como tradicionalmente se veía eso. No sé si me explico. Claro. Entonces, yo creo que es importante que sepamos, mira, se trabajó a nivel de tecnología y se está trabajando y se han hecho inversiones importantes. Hay un app, por ejemplo, para hacer denuncias anónimas, porque la gente a veces tiene miedo a reportar y a decir, mira, aquí está pasando esto. Y a la sociedad juega un papel importantísimo,
Porque, por ejemplo, lo que pasa en una casa lo saben los vecinos, pero no necesariamente lo sabe la policía. Entonces, esa violencia intrafamiliar es fundamental que la propia sociedad denuncie cuando ve esos problemas, porque tú oyes del vecino a que le está gritando a la mujer, o que la mujer le dice no me dé, o viceversa, ¿verdad? Porque hoy día pasa de la mujer y del hombre también. Pero, por otro lado, tú ves cosas que yo lo uso de ejemplo porque para mí fue un ejemplo. Tristemente, hace poco había una niña con un tío sentado en un balcón de su casa, en una terraza. Tú sabes que tenemos la costumbre de tener la terraza al año. Sí, la galería. ¿verdad? Sí, la galería, exactamente. Esa niña lamentablemente fue embestida por un vehículo y fallecieron ella y su tío. Cuando yo vi las noticias, personas de la comunidad decían, sí, ese joven pasaba a alta velocidad todas las noches, todos los días pasaba, y eso no hay quien lo controle. Pero se puede hacer una denuncia. Si usted no la quiere hacer personal porque tiene miedo que vaya y alguien ¿verdad? Le venga alguna represalia, hágalo por la vía del app anónimo, que lo puede hacer hoy día ya. Es facilísimo, se hace desde el teléfono y no tienen que identificarse. Entonces, yo creo que si pon tú esa comunidad, si hubieran reportado eso, a lo mejor ese niño, esa niña y ese tío no pierden la vida. Y así como eso, mujeres que son asesinadas, hombres que han tenido problemas y la mujer es la violenta. O sea, la sociedad puede hacer un gran trabajo. Y otra cosa que no te mencioné, pero que es fundamental de lo que se está trabajando, es cómo el policía se acerca a la comunidad. Cómo logramos que realmente pueda lograr la confianza y el respeto de la comunidad, cumpliendo con su deber de proteger y servir. Ese reto que tenemos todos, es muy importante que la propia sociedad, las comunidades, las juntas de vecinos empiecen a trabajar, y donde haya problemas que los reporten, y que los reporten anónimamente si quieren y no lo quieren hacer de otra forma. Pero haciendo eso, nos ayudan a todos y a la propia policía a hacerlo mejor. Bien. En la parte de tiempo, ya estamos viendo las acciones, los presupuestos, la reforma de la policía, pero al final que queremos una mejor policía y una mejor seguridad ciudadana. ¿Cómo usted ve este proceso a nivel de tiempo y cuándo, aunque ya se comienzan ya uno habla con los policías y te dice me aumentaron, ya uno ve ciertas mejorías dentro de algunas áreas, pero cuándo usted entiende que vamos bien a nivel de cronograma de trabajo y esta implementación? A veces escucho al presidente decir que nos faltan 30,000 policías, o sea, es un trabajo de mucho tiempo. ¿Cómo vamos, doña Elena? Mire, toda reforma toma tiempo. La reforma de la Policía Nacional es una reforma difícil, por eso quizá durante años se decía que se iba a hacer, pero no pasaban cosas. ¿Okay? Aquí hay un esfuerzo concertado, un esfuerzo permanente y un foco permanente en tratar de mejorar la policía, su labor de proteger y servir al ciudadano. Yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver, se han empezado a ver algunas cositas, pero fíjate que esto ha sido un trabajo desde abajo, profundo. Entonces, ahora vamos a empezar a que esos primeros conscriptos, los primeros entrenados en el nuevo pensum, salgan el año que viene a la calle. Y también hay toda una cantidad de universidades dando ya los cursos complementarios, que a principio lo que se hizo fue un piloto para estar seguro que funcionaba lo que estábamos haciendo. Al ver que estaba funcionando, ok, perfecto, se replicó. Entonces ya se replicó, ya se está dando a nivel de qué sé yo, 15 o 20 universidades que están dando esos cursos a los policías en servicio. Entonces, eso va transformando, como también va a ir transformando cada vez que metamos una camada nueva, pero también cada vez que la sociedad participe, cada vez que participen más y más, ese sentirse ellos mismos, que son observados en la calle, que la gente, si no lo hacen bien, lo van a reportar y se va a investigar. Eso yo creo que es importante. El tiempo, mira, ojalá antes que después. El presidente tiene realmente
un interés en que esto mejore y que mejore lo más rápido posible. Y aquí el arte está en tratar de que sea lo antes posible, pero que también sea una reforma que no se caiga en el camino, sino que continúe. Países, por ejemplo, como Colombia, tienen años en esto, están mucho más avanzados que nosotros. Pero lo importante es que estamos recibiendo asesoría de lo que ha funcionado, se trabaja, hay ayuda de Estados Unidos, de Colombia, de España, que básicamente están dándonos sus experiencias, compartiéndolas con la policía y con la comisión y ayudando a que tomemos mejores decisiones hacia adelante. Todo eso que se está haciendo al final es un trabajo pro bono, como decía, de todos los que están en la comisión y inclusive en la junta directiva del IPES, que hay una junta de transición. No sé si saben lo que es el IPES, pero el IPES es el Instituto Policial de Educación Superior, de donde donde se concentran las academias, donde se prepara tanto a los cadetes como a los conscriptos. Entonces estamos enfocados en los conscriptos, se está trabajando también a nivel de los cadetes con el tema de los cursos complementarios, y la idea es que cada vez se pueda impactar más. Pero esta reforma es una reforma de todos, y en la medida que participe el ciudadano, esta reforma toma mucho más efectividad y velocidad en su impacto, porque puede impactar y profundizar más. O sea que es un reto, los policías tienen el reto de ganarse la confianza, por un lado, nosotros tratar de prepararlos lo mejor posible, y la propia policía administrar la fuerza policial con todas estas nuevas técnicas, tecnologías y competencias que se le están dando al policía para que pueda realmente hacer su trabajo. Bien. Y a la vez vivir un poco más tranquilo, con un ingreso más digno. Bien. Doña Elena, en la parte final y saliéndonos un poquito de la policía, de la reforma de la policía, tenemos que aprovechar su participación, que nos deje un mensajito a los dominicanos. Usted habló hace un ratico de deberes y derechos, ¿verdad? Yo creo que si usted está aquí con nosotros hoy, es bueno que usted cierre dejándole un mensaje a nuestros dominicanos y a esta sociedad que tanto lo necesita en cuanto a esos aportes que ustedes realizan, y que tal vez trasladar ese concepto, esas opiniones, sería importante en este momento. Bueno, mira, yo creo que todos tenemos algo que dar, siempre, cada día. Todos tenemos algo que dar. Entonces, cumplamos nuestros deberes, primero que nada, como ciudadanos. Empecemos por las leyes de tránsito. Cumplamos con nuestras leyes de tránsito. Trabajemos con nuestras autoridades para mejorar la capacidad de que el tráfico fluya en las calles, que la seguridad en las calles mejore, que las autopistas eliminemos y minimicemos las posibilidades de riesgos de accidentes cada vez más. Trabajemos juntos. Y cuando yo digo que todos tenemos que dar, a veces hasta la persona que menos se imagina le dice a uno algo que uno recibe y aprende. Entonces, que no se subestime nadie, que todos tenemos algo que aportar. Y creo y firmemente que tenemos el deber de aportar eso que podamos, ese granito de arena que contribuye a hacer nuestro país mejor. A mí me parece que con ese espíritu, esos que a veces no quieren hacer nada, podríamos irlos transformando, y ojalá que lo logremos. Bien, yo quiero agradecer a doña Elena Vilella de Paliza, nos acompañara en el día de hoy, y a la vez dentro del área que conocemos, felicitarla. Nos sentimos muy bien, sobre todo por ver que dominicanos dedican su tiempo, su esfuerzo, sus recursos a áreas tan importantes como esto de la reforma a la policía. Hay muchísimos aspectos que participan todos los días. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a todo esto, doña Elena, y la parte que hemos visto en lo de la reforma a la policía, eso es un grupo grande, pero en lo que tiene que ver, la verdad que se está haciendo un trabajo
como si fuera privado. Así Se está haciendo, buscando el mínimo, haciendo todo el esfuerzo, dedicando el último recurso que se pueda buscar ahí. Muchísimas felicidades, doña Leda. No, esas felicidades hazlas extensivas a todo el grupo que está trabajando. Yo soy una de muchos. Bien, Y muchísimas eso es lo gracias. importante. Gracias. Elena Vilella de Paliza, empresaria y miembro de la Comisión de la Reforma Policial. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.